le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo que creyera en la piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere deslizará. Amén. Procuraban los principales, todos hermanos, todos los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Amén. Gloria a Dios. Dejamos el sermón en las manos de nuestro pastor. Gracias hermano Raúl. Bueno, en este pasaje que acabamos de leer vamos a basar la predicación de esta hora. Pero faltó un poquito de leer. Está bien, tomen su lugar, por favor. Tomen su lugar. Después de la entrada triunfal el lunes, Jesús se dirigió al templo para purificarlo. La entrada triunfal fue el domingo. El lunes él purificó el templo, ya se los dije también ayer. Dice Lucas, de acuerdo con Lucas, que acabamos de leer, dice en el capítulo 19: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bueno, ayer les dije que es muy notorio, es notable que Jesucristo dijo: mi casa, casa de oración es mi casa. Y hice ese énfasis en que es su casa. El templo él le llamó su casa, o sea, él dijo mi casa. Bueno, los sacerdotes desde casi al principio del ministerio de Jesucristo empezaron a odiarlo y quererlo matar. Pero esto, lo del templo, la purificación del templo, echar fuera, voltear todas las mesas de los cambistas, echar todo la mercadería fuera del templo, esto precipitó la decisión de los sacerdotes de matarlo. Ya no lo aguantaron más, ya no lo aguantamos. Y ellos querían matarlo inmediatamente si fuera posible, pero Dios en su providencia y en su poder y en su sabiduría quiso que fuera hasta el viernes, porque el viernes era el gran día de la celebración de la Pascua de Israel, y era necesario que en vez del cordero pascual que ellos tenían que sacrificar, pues fuera Jesucristo, que muriera exactamente a la hora que se celebra la Pascua judía, a las 3 de la tarde. Bueno, el gran día de la Pascua era el día que iban a matar a Jesucristo. Sin saberlo, ellos que estaban pues haciendo solamente la pura voluntad de Dios. Cuando todas las familias de Israel sacrificaban el cordero pascual, Jesús sabía que ese día, el viernes, a las 3 de la tarde, debía morir. Él lo sabía perfectamente. El justo por los injustos, dice el apóstol Pablo, para llevarnos a Dios. Por eso, abiertamente se opuso a los altos jerarcas religiosos. Ahora, en este pasaje que acabamos de leer, yo quiero que hagamos de la parábola, que esta es una parábola, meditemos en la parábola sin interpretarla, sin comentarla mucho, nada más veamos algunos detalles de la parábola. Bueno, dice así:
Bueno, sepan, acuérdense que había mucha gente en Jerusalén por lo de la Pascua. Es una de las fiestas judías más importantes, la Pascua. Y en medio de la multitud estaban los miembros del Sanedrín. El Sanedrín es el cuerpo religioso líder de Israel. Estaban escuchando esta parábola profética. Es una parábola profética del próximo asesinato de Jesucristo. Esta es la profecía de esta parábola. El próximo asesinato de Jesucristo. Vean el versículo 9. El versículo 9 dice: un hombre plantó una viña. Esto era muy común para Israel. Muy común. Ellos sabían de todas esas cosas y detalles de plantar viñas. Mateo dice que puso una cerca alrededor de la viña, puso una prensa para exprimir las uvas, o sea, no nada más era producir uvas, sino hacer el proceso de hacer vino. Y puso una torre, también dice Mateo que puso una torre en medio del viñedo para ver a los ladrones y a los animales que hacen perjuicio. Bueno, el dueño rentó el viñedo a unos labradores y se fue lejos, dice la parábola, se fue lejos y firmaron un contrato de renta y por supuesto establecieron un porcentaje de las utilidades, cuánto te va a tocar a ti, cuánto me va a tocar a mí. Bueno, así se quedó el acuerdo y el dueño se fue y los trabajadores, los viñadores se quedaron de acuerdo a este contrato. Bueno, en el versículo 9 dice: y se ausentó por mucho tiempo el dueño. Y en el versículo 10 dice: y a su tiempo, o sea, cuando fue tiempo de la cosecha, cuando fue tiempo de que ya era, de que habían cosechado y que iban a hacer cuentas, a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Esto sucede a una hora. Ahora, el dueño del terreno y el agricultor que rentó ese terreno se sientan para hacer cuentas, para repartirse las ganancias conforme al acuerdo previo. En el versículo 10 dice: pero los labradores le golpearon al siervo que mandó el dueño. Le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Pobre siervo. Él nada más estaba obedeciendo órdenes y lo odiaron nada más porque iba a hacer su trabajo. Bueno, lo golpearon y no le dieron nada para su amo. Le hicieron algo vergonzoso, inaceptable. Qué ingratos, qué malvados esos viñadores o labradores. No pagarle al dueño era algo ilegal porque había un contrato, pero golpear al siervo que había mandado, ya eso era un crimen. El dueño entonces mandó otros 2 siervos y le hicieron lo mismo. El Evangelio de Mateo dice que siguió enviando a muchos otros siervos y les hicieron lo mismo. Y dice Mateo que a algunos los mataron y a otros los apedrearon. El dueño tuvo muchísima paciencia porque desde la primera vez hubiera dicho: con que eso me están haciendo o me quieren hacer, no me voy a dejar, los voy a demandar, o voy a mandar gente golpeadora para que también ellos vean lo que se siente, o algo así. No, el dueño no hizo nada de eso, sino que tuvo paciencia y mandó más siervos, y otra vez, según Mateo, que mandó varias veces siervos.
y a todos los golpeaban y los afrentaban. Bueno, muy paciente el dueño de este terreno, no los demandó, siguió mandando más siervos a cobrar lo que era justo, no les estaba pidiendo algo injusto. Hasta que dice en el versículo 13, el versículo 13 dice el dueño: ¿qué haré? ¿Qué haré? Bueno, yo creo que muchos estarán diciendo, ¿verdad?, de los que estaban oyendo allí. Acuérdense que era una grande multitud, y en medio de la multitud estaban los sumos sacerdotes, los sacerdotes del Sanedrín. ¿Qué haré? Y yo creo que ellos, los que escuchaban decían: ¿todavía preguntas qué vas a hacer? ¡Véngate! Toma venganza, demándalos, ojo por ojo, diente por diente. Manda a tus guaruras que los golpeen, para que sepan lo que se siente. Pero veamos la paciencia del dueño. En el versículo 13 dice: bueno, no le hicieron caso a mis siervos. Voy a enviar a mi hijo amado. Quizá cuando lo vean a él, le tendrán respeto. Voy a mandar a mi hijo amado. Alguien podría decir: es que sí, es cierto, tal vez los esclavos que mandaba pues no les hacían caso porque los veían de muy baja categoría, y por eso los están tratando mal, porque son esclavos. Ahora vamos a ver cómo van a tratar al hijo. En el versículo 14 dice cómo lo trataron. Dice el versículo 14: mas los labradores, al verle, al hijo, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, ya nos lo mandó, o ya vino el heredero. Vengan, vamos, matémosle, para que esta heredad sea nuestra. Vamos a matarlo. Planearon matar al hijo del dueño para quedarse con la tierra y las ganancias. Yo pregunto, ¿por qué harían eso? ¿Qué los motivaba? Bueno, ellos mismos lo dicen: para quedarnos con la heredad, para quedarnos con el terreno, para que sea ya nuestro y no le vamos a dar cuentas a nadie. O sea, por interés económico, por codicia. Vamos a matarlo, ¿no? Y la codicia pudo más que el pecado del asesinato. O tal vez pensarían que el papá ya se había muerto y ahora este era el hijo, el dueño ahora. Y si lo mataban, pues ya no había otro dueño más que ellos. Tal vez eso habían pensado, no sabemos, pero es una posibilidad. Vean el versículo 15. En el versículo 15 dice: ¿y lo echaron fuera? ¿A dónde lo echaron fuera? Pues fuera de la ciudad, lo corrieron. Aquí dice fuera de la viña, perdón, no de la ciudad. Lo echaron fuera de la viña, de su propia propiedad. Lo sacaron y lo mataron. Esto sí da coraje, la verdad. Esto sí da coraje. ¿Por qué Jesucristo dio esta parábola? Porque los que la oyeron, yo creo que estaban diciendo: qué feo, ¿por qué estará contando esta parábola? Qué coraje nos da que esté contando eso y que lo esté desarrollando de esa manera tan injusta. Eso es inaceptable. ¿Por qué le hicieron eso al pobre dueño? Son unos bárbaros los labradores estos de los que está hablando Jesucristo. Nosotros nos ponemos definitivamente de parte del dueño y en contra de los labradores malvados. Nos ponemos en contra de ellos. Bueno, a ese extremo llevó Jesucristo a los oidores de la parábola. Y en el versículo 15, vean el versículo 15, dice:
¿qué pues hará el Señor de la viña? Y esta pregunta se las lanzó Jesucristo a todos los que estaban oyendo. ¿Qué pues hará el Señor de la viña después de todo esto? ¿Qué hará el Señor de la viña? Y bueno, ahorita vemos la respuesta porque sí participaron, los que estaban oyendo participaron. Que haga esto, que haga esto otro. Sí participaron, los hizo participar Jesucristo en esta parábola. Pero yo creo que pensaron esto, como les decía hace rato, es que el dueño ya está muerto y vino su hijo. El dueño ya está muerto. Y hay una película que se llama Dios no está muerto. Y hay una filosofía que dice Dios está muerto. Esa filosofía es, sin saberlo, es la que está imperando por hoy, que Dios está muerto. Muchos, aunque no lo digan, eso es su manera de pensar, o eso piensan, eso creen, así actúan como si Dios estuviera muerto. Bueno, es que el dueño está muerto y mandó a su hijo. No. El dueño no está muerto. Jesús nos invita a que participemos de esta parábola, también nosotros, porque así lo dijo. A ver, ya les mencioné esta parábola. ¿Ustedes qué creen que haría el dueño? ¿Qué debería de hacer el dueño? Y algunos de los que estaban allí participaron. Y nosotros, ¿qué podríamos decir? ¿Qué se le podía hacer al dueño? ¿Qué podría hacer el dueño con esos siervos o labradores malvados? ¿Qué? Jesús pues nos invita a que participemos en esta parábola. Yo podría decir, de tanto coraje que me da que hayan hecho todas estas injusticias los labradores, yo le diría a Jesucristo, que los torture. El dueño debe de torturar y los mate, como en la Santa Inquisición, que los mate torturados, o que los maten y que hagan barbacoa de esas de que se entierran en la tierra, algo así, o que los maten, que se los lleven, por ejemplo, al cartel Jalisco Nueva Generación, que los maten. En el Evangelio de Mateo, los miembros del Sanedrín contestaron a esta pregunta de Jesucristo. ¿Ustedes qué piensan que hará el dueño, que debe de hacer el dueño? Y los miembros del Sanedrín dijeron, pues va a venir, el dueño va a venir. Versículo 16, ahí está lo que dijeron los miembros del Sanedrín. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y dará su viña a otros. Eso dijeron los miembros del Sanedrín, los líderes religiosos. Y exactamente eso es lo que dijo Jesucristo que iba a suceder. Eso, exactamente. Le dieron al clavo los sacerdotes. Ya. Voy ahora, brevemente, hermanos, a dar una explicación a la parábola. Primero, esto es sentido común. En Mateo dice que los mismos sacerdotes contestaron exactamente como Jesucristo. Lo que debe de hacer el dueño es que venga, los destruya y le dé su viña a otros. Bueno, eso fue lo que dijo Jesucristo. Sí, tienen razón. Tienen razón ustedes, escribas y fariseos. Eso es lo que va a hacer el dueño. Va a venir, los va a destruir y les va a quitar la viña y se la va a dar a otros labradores menos malvados o no malvados, y que sean justos y legales, no como ustedes. Allí fue cuando dijeron, sí es cierto, nosotros somos esos labradores malvados.
No, que no nos la quite, que no nos destruya. No, eso no puede ser. En Lucas, todo esto que estoy diciendo, no, que no nos quite la viña, no, que no nos destruya. Se resume en lo que dice Lucas, que dice, Dios nos libre. Así dijeron. Está en el versículo 16. Dios nos libre. No. Somos nosotros, sí, los labradores malvados, pero que no nos quiten la viña, que no nos quiten y se la den a otros. Hasta entonces comprendieron. Sí, somos nosotros ellos. Bueno, en el versículo 16 dice, ahí me voy a detener un poquito. Dice en el versículo 16, cuando ellos, los sacerdotes, oyeron esto, oyeron lo que iba a hacer el dueño, dijeron, Dios nos libre. Este verbo de oyeron es la palabra acú, de ahí viene acústico, porque es el verbo escuchar, no oír, no percibir sonido, sino entender lo que escuchaste, lo que oíste. Es entender, comprender. Esa misma palabra es la que usaba Jesucristo cuando decía, el que tenga oídos, oiga, comprenda. Escuchen, es la misma palabra. Escuchen lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Es la misma palabra, acu. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que comprendieron hasta este momento? Bueno, pues comprendieron que ellos eran los trabajadores malvados y que se les iba a destruir y que se les iba a quitar la viña y que se las iban a dar a otro. Por eso les dije ayer que el complemento de lo que vimos ayer era hoy. Y van muy de acuerdo las dos parábolas que se dijeron el mismo día, martes. Un hombre plantó una viña, ese hombre es Dios. La viña es Israel. Los plantó en una tierra que fluye leche y miel, bien fértil, tierra buena. Y les puso una cerca alrededor de la viña, o sea, protegió a ese pueblo. Construyó una torre para cuidarlos de cualquier enemigo. Esperaba jugo de uvas delicioso, nutritivo, pero recibió uvas silvestres. Las uvas silvestres, yo las he probado. Las uvas silvestres son muy ácidas, agrias, no sé qué sustancia contengan, pero arden los labios, la lengua, el paladar, los dientes se entumen de no sé qué sustancia contengan las uvas silvestres, pero eso es lo que producen. No son agradables y después queda como si tuvieras espinas en la boca, así, feo. Bueno, esperaba yo jugo de uvas delicioso, pero lo que recibí fueron uvas silvestres. Así lo dijo Isaías 5:4. ¿Qué más podía yo? Así estoy leyendo Isaías 5:4. ¿Qué más podía hacer yo a mi viña que no haya hecho ya en ella? Todo lo que se debía de hacer en la viña yo lo hice para que produjera uvas buenas. ¿Cómo yo, esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Por qué? Yo hice todo para que diera buenas uvas. Bueno, ¿y quiénes son los labradores? Los labradores son los líderes religiosos de aquel tiempo. ¿Y por qué no los de ahora también? Son los pastores, los ancianos, los diáconos, que Dios puso responsables de su viña y que nada más se aprovechan de ella y no todo lo quieren para ellos, toda la honra,
todos enseñorearse de la viña del Señor, sacar el dinero lo más que puedan y no compartirlo con el dueño. Dios puso a estos hombres responsables en su viña para que la cuiden, para que la poden, para que la fertilicen, para que la cultiven, para que le quiten las malas hierbas, para que las uvas crezcan vigorosas y den fruto bueno. Esos son los verdaderos labradores que Dios espera. Expertos en producir uvas sabrosas. Líderes en la iglesia que guíen al pueblo a la palabra de Dios y que la obedezcan. Esos son los labradores buenos en la viña del Señor. Pero no son dueños, no se enseñoreen en la viña, porque no son dueños, el dueño es Dios. Bueno, una vez hecho el contrato o hablando el acuerdo entre el dueño y los labradores, dice la parábola que el dueño se ausentó mucho tiempo. Se ausentó mucho tiempo. Bueno, ¿cuál es ese periodo de tiempo en el que se ausentó? Pero que estaba mandando siervos y a todos los siervos los ninguneaban. A veces los ignoraban. Eso era lo menos que les hacían, ignorarlos. Pero a veces se burlaban de ellos. A veces los apedreaban y a veces los mataban en todo ese tiempo en el que se ausentó. Pero él les mandaba: yo quiero mi parte, me toca, ya es la hora de la cosecha, vengo a que hagamos cuentas, aquí están mis siervos. Y los mandaban con las manos vacías, dice aquí. Entonces fue cuando mandó a su hijo, que es Jesucristo. Yo creo que ya lo habían adivinado, que el hijo era Jesucristo. Y lo mataron los líderes religiosos, porque se querían quedar con la viña del Señor. Porque no querían, por su codicia, por su adicción al poder, querían seguir en el puesto sin dar cuenta a nadie, como si fueran los dueños, y quedarse con las ganancias de la viña. Bueno, cuando llegó Jesucristo, que era el hijo del dueño, lo mataron estos líderes religiosos, y ya sabemos por qué. Pero anteriormente les había mandado patriarcas, reyes, sacerdotes, profetas, y a todos los trataron mal, hasta unos los mataron, porque exigían frutos para Dios, lo justo, según el contrato. Por eso los mataron. Y noten que los profetas eran enviados en el tiempo apropiado para la cosecha, cuando era el tiempo de que ya habían cosechado, para recoger los frutos que le tocaban al dueño y los que le tocaban a los labradores. Los frutos que Dios pide son siempre para la honra y para la gloria de Dios, pero no había nada. Los mandaban con las manos vacías. Había puras uvas silvestres, dañosas, ponzoñosas. Y a los siervos, a todos, los ignoraban, los golpeaban y los regresaban con manos vacías. Desde Moisés hasta Juan el Bautista, así sucedió. Desde Moisés hasta Juan el Bautista, todos, pasando también por sacerdotes, por profetas, por jueces, siempre su predicación era: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Jehová, obedezcan sus mandamientos, sean fieles a Dios, abandonen sus ídolos, amen a Dios sobre todas las cosas, sean una nación santa, pidan perdón a Dios, porque Dios los quiere salvar, los quiere perdonar. 2000 años así, desde Moisés hasta Juan el Bautista. Por fin Dios mandó a su hijo para ver si a él sí lo respetaban.
¿Y cómo trataron a Jesucristo esos labradores? Bueno, ¿diferente a los otros siervos? No, los trataron hasta peor. A los siervos los golpeaban, los corrían, los humillaban, los apedrearon, a unos los mataron. Un pueblo rebelde, un pueblo apóstata. No estaban rechazando a los profetas, no se daban cuenta que no estaban rechazando a los profetas, estaban rechazando a Dios, a su palabra. Eso era lo que estaban haciendo. Más que eso le hicieron a Jesucristo, más al Hijo de Dios. Miren, según los historiadores del pueblo de Israel, Isaías fue amarrado a una tabla de madera, y luego le pasaron la sierra y lo partieron en dos. Así murió el profeta Isaías. Ustedes saben lo que le hicieron, por ejemplo, al profeta Jeremías. Lo echaron en un pozo cenagoso profundo y ahí lo dejaron olvidado. No les importó si tenía hambre, sed, todas las otras incomodidades, no. Y cuando lo sacaron, porque ya pensaron que estaba muerto, lo sacaron y como no estaba muerto, lo apedrearon y lo mataron. Y así, por el estilo, a otros. Por eso, la escritura, Jeremías, dice, Jeremías 25:4, envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde muy temprano sin cesar, pero no los oyeron. Ustedes no los oyeron, no inclinaron su oído para escuchar lo que ellos decían, no. Y los escribas y los fariseos decían, eso ya lo dijo, le decían a Jesucristo. Los escribas y los fariseos le dijeron a Jesucristo, ay, si nosotros hubiéramos vivido en aquel tiempo de los profetas, del profeta Isaías, del profeta Jeremías, del profeta Elías, si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de esos profetas, no los hubiéramos matado nosotros. Hipócritas, escribas y fariseos. Por eso el Señor Jesucristo les dijo así, hipócritas, muchas veces ahí en Mateo 23. Y les dijo, serpientes, generación de víboras. Puras mentiras, hablan eso y son mentiras. Dicen, nosotros no hubiéramos matado a los profetas, pero al Hijo de Dios lo mataron, lo injuriaron, le levantaron falsos testimonios, lo torturaron, se burlaban de él. Y por eso Jesucristo les dijo, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo envío a profetas, a sabios, y de ellos a unos van a matar y a otros van a crucificar, y a otros van a azotar en vuestras sinagogas y los van a perseguir de una ciudad a otra. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ya se los dije ayer, lo vuelvo a decir. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Eso les dijo Jesucristo a los escribas y fariseos que decían, si nosotros hubiéramos vivido en aquel tiempo no hubiéramos matado a los profetas, los hubiéramos oído. Mentiras. ¿Cómo le hicieron eso a Jesucristo? Bueno, a Jesucristo lo crucificaron y así pasó lo mismo con los demás apóstoles. Algunos dicen que el apóstol Juan no fue sacrificado, pero sí. ¿Por qué creen que estaba en la isla de Patmos? Fue exiliado y ahí en la isla de Patmos que se muriera, olvidado. También, aunque no lo mataron a él, pero lo exiliaron para que se muriera de hambre, olvidado. Vean el versículo 13. Entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré?
Enviaré a mi Hijo amado. Quizá cuando le vean a Él, le tendrán respeto. Lo envió. Hace ratito estábamos escuchando en el preludio. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta eso hizo el Señor. Jesucristo no era esclavo, no era siervo, era el Hijo, el heredero universal que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, el Señor a quien debemos obedecer, honrar, glorificar. Él juzgará a todos. Debieron respetarlo, debieron adorarlo, todos los profetas lo anunciaron, y los escribas y los fariseos sabían bien quién era el Mesías y que Él era el Mesías. Sabían quién era. Ayer les dije que sí sabían, porque aquí dice el versículo 14, dice: los labradores al verle discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, este es el Mesías, este es el Hijo, vamos a matarlo para que sea la heredad nuestra. Todo lo hicieron sabiendo, todo lo hicieron conscientes. No era ignorancia. Lo vieron que tenía poder sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la muerte. Y muchos creyeron en Él, pero eran mercaderes de la religión. Mercaderes de la religión. No estaban dispuestos a perder dinero ni poder. Prefirieron su religión, prefirieron el materialismo. En Juan 12, 42 dice: muchos de los gobernantes creyeron en Cristo, en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban ni lo seguían, para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, yo sí creo que tú eres el Mesías, Jesús, pero por miedo a los de mi religión, a los jefes de la religión, yo me quedo con mi religión y con mis religiosos. Qué terrible que sepan que Él es el Hijo de Dios y que prefieran a su religión y a sus religiosos. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Y por qué me refiero a ellos? Porque también ahora es la misma situación. No era falta de conocimiento, era falta de amor, amor a Cristo, el Hijo amado de Dios. Y allí estaba Jesucristo diciéndoles en su propia cara a los escribas y a los fariseos que le iban a crucificar en unos cuantos días por seguir en su negocio de la religión. En el versículo 14 dice: para que la heredad sea nuestra. Matémoslo para que la heredad sea nuestra. Ambición, codicia, amor al dinero. Versículo 15: y le echaron fuera de la viña y lo mataron. Era el dueño. ¿Por qué lo corrieron? Y lo mataron. Lo rechazaron. Lo excomulgaron. Lo crucificaron fuera de la ciudad santa, en tierra gentil, pagana. Y cuando Jesucristo terminó la parábola, preguntó, cuando Jesucristo terminó esta parábola, preguntó: ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Y ellos mismos contestaron: pues que los destruya y que ponga a otros. Exactamente, les ha de haber dicho el Señor Jesucristo: eso es lo que va a hacer el dueño de la viña. Los va a quitar a ustedes, los va a destruir y va a poner a otros.
Y allí comprendieron, no, Dios nos libre, no, que no nos pase eso. Ahí es donde les cayó el 20, como dicen ahora. A ellos les iba a pasar todo eso. Y gritaron horrorizados, no, Dios nos libre. Sí, Jesucristo les advirtió, caerá juicio divino sobre vosotros. Y ya les dije ayer que esto todo sucedió en el año 70. El general Tito sitió la ciudad de Jerusalén, entró con sus caballos al templo, al lugar santísimo, lo profanó, fue ultrajado, no quedó piedra sobre piedra, se acabó el sacerdocio de Aarón para siempre. Se acabó el continuo sacrificio, hasta ahora ya no hay sacerdotes, se acabó ese sistema religioso judío, no hay. Y se asustaron y gritaron, no, que no nos pase eso. Dios nos libre. Pero aunque en esos momentos sí se espantaron por lo que iba a pasarles, según esta profecía de Cristo, en unos cuantos días más le estaban diciendo, crucifícale, con odio. Y en el versículo 16 dice, vendrá, los destruirá y dará su viña a otros. Ya Israel no es el guardián de los pactos, de las escrituras, de los mandamientos de Dios. Ahora es otro pueblo, rociado con la sangre de Cristo. No importa si no son judíos o israelitas de nacimiento, son pueblo de Dios, de todas las tribus, lenguas, naciones. Ese es el pueblo verdadero de Dios hoy. Se les quitó a ellos y se les dio a otros. Los judíos habían sido los guardianes de las escrituras, de los pactos de Dios, pero ya no más. Dijo Jesucristo en el versículo 43, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y así fue. Miren, hermanos, yo les digo que este mensaje que es propio de este día, porque fue predicado esta parábola fue dicha en este día, martes último del ministerio de Jesucristo. Casi no se predica, pero porque ahorita han de estar predicando lo de siempre, ¿no? Las controversias de que le ponían trampas a Jesucristo y no lo podían encontrar en ningún fallo, porque una mente infinita de sabiduría, la de Jesucristo, contra una mente pobre, débil, baja, de los escribas y de los fariseos, pero que le ponían preguntas capciosas para que caiga en trampa. Eso es lo que están predicando. Qué bueno es la palabra de Dios. Pero esto yo no lo he oído predicar, porque se predica lo otro. ¿Y quiénes eran los otros a quien se les iba a dar la viña, que se les iba a quitar a los judíos? ¿Quiénes eran los otros? Los verdaderos seguidores de Jesús, los que fueron rociados con la sangre de Cristo y son de todo pueblo, lengua, tribu, nación. Esos son los que ahora son el pueblo de Dios, los seguidores de Jesucristo, la iglesia de Cristo. Miren, Jesucristo dio una prueba o una muestra de lo que iba a pasar cuando dijo, habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Eso hizo Jesucristo y los envió como para entrenarlos, como para empezar a hacer la transición. Y otra vez también cuando les dijo Jesucristo, ustedes que me siguen, mis discípulos, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesucristo le respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre. Y esto, hermanos, de que nosotros sí reconozcamos a Cristo como el Hijo de Dios viviente,
Es una revelación que tú y yo recibimos de parte de Dios. Es una revelación directa de Dios. No todos la reciben, no todos la tienen. Nosotros vemos lo que otros no. Escuchamos y entendemos lo que otros no, aunque sean intelectuales. Ni siquiera los líderes religiosos de Israel entendían ni veían que Jesucristo es el Hijo de Dios. A nosotros se nos concede, a ustedes se les concede, dijo Cristo. Y sí, Padre, porque así te agradó a ti. Ahí fue el cambio de los trabajadores de la viña. A unos se les despidió fuera y les dio la viña a otros, a los cristianos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes, que yo les he mandado a ustedes. Y yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. En otras palabras, ahora ustedes son mis representantes, son los nuevos trabajadores en mi viña. Produzcan por el poder de Dios frutos, produzcan frutos para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que está escrito? Dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, los escribas y los fariseos. Esa piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo de la iglesia y se está construyendo la iglesia. Los líderes religiosos rechazaron esa piedra y lo crucificaron. Y Jesucristo, por eso, Lucas 20:18, con esto termino. Todo el que cayera sobre esta piedra será quebrantado. Todo el que se tropiece sobre esta piedra, sobre Cristo, será quebrantado. Pero sobre todo aquel que esta piedra cayere, será desmenuzado. Y cayó sobre los escribas y los fariseos. Y sigue cayendo para los que no son llamados y los que son rebeldes y que no entienden la palabra de Dios ni el Evangelio. Pero gracias a Dios, nosotros ni nos tropezamos en Cristo, ni nos va a desmenuzar. Es la roca de nuestra salvación, el Señor Jesucristo. La piedra en la que muchos se tropiezan y son quebrantados. Para nosotros, piedra preciosa. Nosotros no lo rechazamos, lo aceptamos. Es a quien nosotros servimos, porque somos el pueblo de Dios. Amén. Dios les bendiga. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo y verdadero. Una predicación